sueño lúcido es aquel en el cual tú ya te diste cuenta que estás soñando dentro de un sueño. Por ejemplo, lo que hacen los espías rusos es lo que se llama la visión remota, que ellos lo hacen para ir a espiar, ¿no? Por ejemplo, mi hija Valentina, a los 9 años tuvo un sueño premonitorio en el cual la secuestraban en el parque de la esquina y me describió al hombre. Me dijo una playera azul, un jeans y lentes de sol. Pues pasaron 15 días para que fuéramos al parque de la esquina. Me dice, mamá, ahí está el señor que me secuestraba. Íbamos a hacer visitas a los reclusos, se me quedaba viendo, hasta que una vez se me acercó en la rejilla de prácticas y me dice, oye, tú eres una ensoñadora. Y les estoy hablando de hace 20 años. ¿Tú cómo sabes? Porque ya te he visto, me dicen los sueños. Hola mis amigos, hoy tengo el agrado de presentarles a la abogada mexicana María Miranda, quien desde los 11 años practica los viajes astrales, los sueños lúcidos, un tema fascinante que abordaremos hoy con ella. Nos explicará qué son los sueños y cómo los sueños pueden potenciar nuestra conciencia, cambiar nuestra vida, además de compartir una serie de experiencias que ella ha tenido a lo largo de los años. Espero disfruten esta entrevista. Bienvenidos a Lo Invisible. Hola María, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el canal, en esta entrevista que me resulta súper interesante el tema. Todo lo que tiene que ver con los sueños siempre ha sido algo que me ha llamado la atención. Yo pienso que a mucha gente, porque mal que mal, nosotros todos soñamos, todos dormimos y soñamos, pasamos un tercio de la vida durmiendo, entonces es un tema que a todos de una u otra forma nos toca. Así que muchas gracias, bienvenida al canal. Muchas gracias por la invitación y un abrazo a todos los ensoñadores chilenos que nos ven desde allá y por supuesto a todos los ensoñadores que también nos acompañan de todo el mundo. María, para ir entrando en el tema, tú has dicho que desde los 11 años tenías sueños lúcidos o sueños conscientes. ¿Qué es lo que despierta en ti la curiosidad por este tema? Porque de pronto no muchos niños tienen curiosidad por este tema a esa edad, ¿no? Sí, bueno, sobre todo los niños de hoy, los niños de este presente, que nos está tocando vivir en una era, pues, tecnológica muy absorbente para todos. Si nos pusiéramos a ver cuánto tiempo pasamos en el teléfono, en redes sociales o viendo las tantas series, tanta oferta que hay televisiva también, pues, los niños están totalmente absortos en este mundo tecnológico. Pero bueno, yo soy de otra época en la cual, pues, todavía no había tantos celulares, no teníamos tanto acceso sobre todo a tanto material de conciencia. Yo trabajaba con mi abuelo desde que tenía aproximadamente 9 años. Él siempre me brindó la confianza y es algo que le agradezco mucho en donde esté, que yo me acuerdo que llegaban las recetas a su botica en Magdalena, Sonora, y él me decía: tú súrtelas, tú le vas a poner las etiquetas a cada medicamento y tú vas a cobrar". O sea, me dejaba absolutamente todo, la responsabilidad, aún siendo tan pequeña, ¿no? Él tenía como un apartado atrás de la botica donde tenía todos sus menjurjes, donde preparaba, pues, las pócimas y demás que daba a los pacientes, ¿no? Y en una de esas que yo le anduve esculcando entre sus libros, porque tenía muchos libros de botánica, incluso de alquimia, le llegué a ver libros también, me encontré con 2 libros de Carlos Castaneda, Las enseñanzas de Don Juan y El arte de ensoñar. Entonces, a mí desde chica me ha gustado mucho leer y me puse a leer estos 2 libros, y para mí fue como un antes y un después, fue una apertura de todo lo existente. A mí siempre me llamó mucho la atención las cuestiones de magia, y cuando me di cuenta que estos libros de Carlos Castaneda estaban desarrollados en los escenarios de Sonora, fue cuando me enganchó, porque, pues, si todos recordamos, Carlos Castaneda conoció a Don Juan en una central de autobuses de Nogales, Sonora. Nogales está a 50 minutos de Magdalena, e incluso, pues, tienes que pasar por ahí para poder cruzar hacia la frontera, que es Nogales, Arizona. Todas esas partes están muy identificadas por donde anduvo Carlos Castaneda en su búsqueda de conocimiento con el mítico Don Juan, que todavía no sabemos si realmente fue un ser que existió o si obedece a las voces de muchos de los informantes de la antigua náhuatl que tuvo la oportunidad de conocer Carlos Castaneda.
Entonces, a partir de ahí, yo empecé a practicar yo sola, dormía muchísimo tiempo, de hecho, es algo que me pasa siempre hasta el día de hoy. Yo siempre tengo sueño, entonces tengo que estar luchando contra el llamado del nahual, que como que me jala, y es un esfuerzo, y es un intento y un acecho de estar todo el día, ¿no? Así. Estuve sola en estas prácticas desde los 11 hasta los 17 años. A los 17 años me fui a estudiar la licenciatura en Derecho a Hermosillo, Sonora, a la Universidad de Sonora. Y ahí fue donde conocí a mi primer maestro. De hecho, lo conocí en la escuela, en la Universidad de Sonora. Yo ya lo había soñado en 2 o 3 ocasiones, y cuando me acerqué a decirle que yo había soñado con él en varias ocasiones, él me dijo: "Yo no he soñado contigo", me dice, "pero tú", me dice, "quiere decir que tienes mucha apertura de tu percepción, y te voy a convertir en mi alumna". Y fuimos dos mujeres las que estuvimos con él, aproximadamente 6 años, en lo que yo a la par estudiaba mi carrera de derecho, y después hice una licenciatura, un posgrado, una especialidad. Entonces, a partir de ahí fue que yo empecé con prácticas en el tonal para la apertura de percepción muy fuertes, muy disciplinadas también, y cuestiones que te llevan a encontrarte, pues, con tu propio carácter, porque, por ejemplo, en un entierro que él me hizo en el desierto, en el cual estuve varios días enterrada y que él estaba prácticamente dándome vueltas por ahí, yo salí muy enojada y lo dejé ver 4 días. Entonces, ya después él me dijo: "Te vas a dar cuenta que es para tu propio ego, para que vayas perdiendo también esa pequeña historia personal", porque, pues, yo empecé muy chica, o sea, empecé a los 17 años y medio, más o menos. Y eso hace que los niños, sobre todo, que no tienen tanta historia personal, no tienen tanto bagaje cultural, como esa mochila que traemos siempre cargando con nosotros, y que nos conlleva a que siempre estemos arraigados, sobre todo a la primera atención, a lo que es el tonal. Es más difícil que los adultos puedan ensoñar. Pero como yo empecé muy pequeña, a los 11 años, primero yo solita y luego ya con mi primer maestro, pues pienso yo que es más fácil, porque, por ejemplo, ahora que tengo alumnos de todo el mundo en la práctica, aquellos que no han llevado, experiencias de su desarrollo de conciencia previas y que están todavía muy arraigados o muy estructurados a lo que es el tonal, a la materialidad, a la tercera dimensión, les cuesta un poquito más de trabajo. Pero también ya nos dimos cuenta de que cuando estamos en grupos, formamos lo que es una masa crítica, una conciencia, un egregor, si quisiéramos ponerle así también, de ensoñadores, y es más fácil también para las personas que se interesan ya en vidas un poquito más adultas. No hay imposibles en el mundo del ensueño. María, para la gente que no entienda los términos, qué es el tonal y qué es el nahual? El tonal, en términos contemporáneos, pudiéramos decir que es todo lo que somos capaces de ver con nuestros 5 sentidos que están totalmente sesgados. Es toda la materialidad ilusoria que podemos percibir por medio de nuestros 5 sentidos, y en cambio el nahual es todo aquello que pertenece al mundo del misterio, al universo, a todo eso que somos capaces de ver cuando estamos meditando, cuando vamos hacia adentro de nosotros mismos, cuando vamos hacia nuestro inconsciente. Es el mundo del Mictlán para los anahuacas, o también el mundo de Tocpan, que ya son las superficies que están ya sea arriba o abajo. Nosotros estamos en el centro, estamos en Tlactipan. Este es el mundo también del tonal. Y entonces pudiéramos decir metafóricamente que el mundo del nahual es inmenso, es inconmensurable, no tiene medidas, no tiene límites. Y en cambio el mundo del tonal, pues es como si fuera un grano de arena en el gran nahual, que es el mundo del misterio. Por medio del ensueño accedemos a un pequeño pedacito de este gran nahual. Podemos acceder también a los confines del universo, a lo que es también esta parte inconsciente de nosotros que muchas veces no sabemos que existe. Todas las noches soñamos una tercera parte de nuestra vida, y tenemos un ser que nos acompaña en estos ensueños y sueños, ahorita humanos o animales, que lleva a cabo ciertos procesos, pero que no conocemos. Primero, no conocemos su existencia, y posteriormente no conocemos su magnimidad en cuanto a sus potencialidades. Entonces, este ser energético, que también se llama el otro, el Oxe, el doble energético, el Nahual, es todo lo que pertenece a este mundo misterioso. Y es precioso cuando ya empiezas a estudiar
y a conectarte también con este ser, primero que te enteras de su existencia en los sueños y que posteriormente ya sabes que lo puedes encarnar y que puedes hacer muchísimas cosas con él por medio de los sueños conscientes. Este ser es como una suerte de guía, como lo que comúnmente la gente puede llamar como guía espiritual, o también podría ser como un doble cuántico. ¿Cómo tú lo ves eso? Bueno, he tenido oportunidad de ir a las formaciones del doctor Garnier Mallet y una vez una mujer le preguntó que si se le podía llamar doble cuántico y les dio una regañada y nos estuvo regañando la formación, porque lo cuántico obedece a las partículas mínimas más diminutas de lo que es la supuesta materia, ¿no? Entonces no podemos llamarle doble cuántico a algo que pertenece a la magnimidad, a lo más grande. No, este doble es parte de nosotros. Es como si nosotros nos pusiéramos a calentar agua, a hervir agua, y la materia líquida física del agua es lo que somos nosotros en el tonal. Y el vaporcito que le sale al agua, es como si fuera nuestro doble, el doble energético, el propio nahual del agua. No deja de ser agua por estar en otro estado. Simplemente está más sutil, está más, em, menos material, por decirlo así. Y en ese sentido es capaz de tener muchísima potencialidad por todo lo que se puede hacer en lo que se le llama el nahual, que contemporáneamente podríamos decir que se llama la cuarta, la quinta, la sexta dimensión, y que también se le llaman muchas vertientes el mundo astral. Allá podemos encontrarnos primero con todo lo que son nuestros procesos inconscientes, todo lo que lleva a cabo nuestro cuerpo energético inconscientemente, esto es depuraciones físicas, biológicas, en lo que se llama el sueño animal. Y posteriormente, cuando subimos un peldaño más de esta pirámide del desarrollo de conciencia por medio del ensueño, llegamos a lo que es el sueño humano, que a mí ya no me gusta llamarle así, yo le llamo el sueño de todo ser vivo, porque yo me di cuenta que mi perrita Lucy también sueña y también hace depuraciones emocionales y psicológicas por medio de sus sueños. Entonces, en este sueño del ser humano, todos llevamos a cabo depuraciones psicológicas, emocionales de nuestro propio ser y nuestro doble energético, nuestro oxe, nuestro doble, haciendo alusión a lo que dice Garnier Mallet, es el que hace todo este tipo de depuraciones, mostrándonos películas simbólicas y a veces series dramáticas de lo que es toda nuestra vida en el tonal. Pero hasta ahí llegamos en nuestro propio desarrollo de conciencia por medio del sueño. Cuando nosotros tomamos la atención de este doble que tenemos en los sueños, que nos pertenece, y sabemos que podemos disciplinarlo, podemos educarlo, abrazarlo, estar en contacto con él todas las noches y posteriormente por medio de muchas herramientas que se llevan a cabo aquí en el tonal, lo podemos encarnar. Ya nuestro doble es capaz de viajar entre dimensiones, ir a escuelas iniciáticas, dar forma a toda la energía que se ve en los sueños y que posteriormente tú te vas a dar cuenta que toda esa información que puedes acceder por medio del sueño, te lo puedes traer hacia acá, hacia el tonal y sacarle el mayor provecho, por supuesto, para tu propio desarrollo de conciencia y también para aprender muchísimas cosas. Por ejemplo, les cuento que hace poquito fui a la Escuela Nacional de Antropología e Historia porque me gusta mucho ir a cursos de antropología y sobre todo porque están muy conectados con todas las vertientes indígenas y chamánicas de aquí de México, nahuálicas. Y un señor que llegó a darnos una plática sobre el ensueño en un simposio de chamanismo, nos dijo que él era arqueólogo, antropólogo de la Escuela Nacional de Antropología con doctorados y demás, y que muchos de sus licenciaturas las había estudiado en el ensueño. Entonces, todo lo que llegaba posteriormente a ver en la escuela, él ya lo sabía, y ahorita pues es un erudito, un grande de esta escuela. También he conocido gente que aprendió a tocar piano en los ensueños, idiomas se pueden aprender también, o también cuestiones de desarrollo de conciencia. A mí me gusta más eso, cuestiones que tengan que ver con el desarrollo de conciencia. En el ensueño no hay límites en cuanto a que no hay tiempo y no hay espacio. No estamos en el centro de esta cruz tolteca que implica los cuatro rumbos de la tercera dimensión, de Tractipan.
Acá estamos en medio de dos vértices que forman la cruz precisamente y nosotros estamos en Olín, en el centro, que es el movimiento, y en esta ilusión de lo que es el tiempo y el espacio. Allá no existe en el ensueño. De ahí que tú siempre estás en el presente. Puedes revivir todo lo que estás viendo en el sueño del pasado, pero como si fuera en el presente. O puedes irte al futuro, pero lo vives en presente. Entonces accedes a muchas líneas temporales pasadas y futuras en tiempo real, como si fuera eh, una, una película que estás viviendo y en el cual tú eres el propio actor. Y conforme vas pasando también diferentes estadios o compuertas del ensueño, vas creciendo en tu propia conciencia. Wow, qué interesante. Fíjate que lo que tú decías es muy interesante eso porque hay gente que ha logrado cosas prodigiosas en sueños. Un ejemplo vivo es y muy reconocido es Mendeleev, que es el creador de la tabla periódica. Él soñó la tabla periódica y él lo dijo abiertamente, que él en un sueño entendió el concepto y creó lo que es la tabla periódica, entre otras. También Nikola Tesla desarrolló algunos inventos en sueños. Es todo un mundo. Ahora te quería hacer una pregunta como muy básica para todas las personas que estamos aprendiendo o viendo esta entrevista, o las personas que están viendo la entrevista, más bien dicho. Tú eres un especialista en sueños, entonces ¿nos podrías aclarar cuál es la diferencia entre un sueño común, un sueño lúcido, un sueño consciente, un viaje astral? Porque muchas veces la gente cree que es lo mismo, no sabe si es lo mismo. Sí, sí, claro que sí. Bueno, mira, haciendo alusión a lo que decías, la esposa del doctor Garnier Mallet, bueno, Garnier Mallet es físico matemático, tiene doctorado y tiene muchos estudios, ¿no? En esa materia. Su esposa no es físico matemático, pero ella fue la que descubrió la fórmula matemática para demostrar la existencia del doble. Su esposo y sus colegas físicos matemáticos ya tenían tiempo buscando esta fórmula y no daban con ella. Entonces ella la soñó varias noches hasta que la pudo apuntar y se la mostró a su esposo, a Garnier Mallet. Y esto lo cuenta él, ¿no? En todas sus formaciones. Y dice que al principio no le hizo caso. Dijo, pues quién sabe qué sea, ¿no? Pero ella le insistió, oye, sigo soñando con la fórmula. Con esto, ¿no? Más bien con, pues, todo lo que implica, ¿no? Las ecuaciones y demás. Y ya cuando Garnier Mallet le prestó atención, le dijo, a ver, pues préstamelo, se lo voy a llevar a mis colegas. Y se dieron cuenta, pues, que era la fórmula físico-matemático. También artistas, Dalí, por ejemplo, Leonora Carrington, Frida Kahlo, utilizaban los sueños para poder tener inspiración de sus próximas creaciones artísticas. En los cuadros, por ejemplo, Dalí tenía un método muy peculiar de ponerse una cuchara entre dormido y despierto para no quedarse totalmente dormido y tampoco estar despierto, quedarse en ese umbral que también es muy importante para poder conectar con nuestro doble energético en ese pequeño umbral. Él tenía estas visiones de, de todos los cuadros que iba a pintar posteriormente. Entonces el potencial del ensueño es magnífico y es ilimitado. Nosotros incluso podemos crear allá todos los mecanismos necesarios para alcanzar nuestros propios objetivos en el tonal. Y sobre tu pregunta, les voy a explicar brevemente cómo se entiende la pirámide del desarrollo de conciencia a través de la práctica del sueño. Vamos a imaginar todos, a visualizar que hay una pirámide en la cual en su base se encuentra lo que es el sueño animal. Posteriormente, subiendo un peldaño más, está el sueño humano, el que yo le llamo el sueño del ser viviente. Otro peldaño más hacia arriba está el sueño lúcido. Otro peldaño más hacia arriba está el ensueño o sueño consciente. Y en la punta de la pirámide está el nahual. Vámonos hasta la base. El primero es el sueño animal, en el cual nuestro propio cuerpo en el tonal y nuestro cuerpo energético en el nahual, en el mundo del sueño, lleva a cabo procesos físicos de depuración biológica y fisiológica. Esto ya está plenamente comprobado por la ciencia, que es necesario que todas las noches nos acostemos a dormir. Han hecho experimentos en ratoncitos en los cuales si no duermen por determinados días, pueden morir, que es muy importante que lleguemos a las fases más profundas o más elevadas del sueño, como quieran verlo. Eh, Estas fases se llaman REM y es donde tenemos un movimiento ocular en nuestros ojos.
Pues todas estas depuraciones fisiológicas son directamente en lo que son nuestros órganos, en nuestra mente también. Y hay estudios también que dicen que por determinadas horas nuestro cuerpo va llevando la depuración de diferentes órganos. Por ejemplo, a las 10 de la noche depura tu corazón, a las 11 depura tus hígados. Yo no sé si sea realmente así o sea algo integral o sea algo más como las partidas que se llevan a cabo en el tonal, en el cual todo se hace simultáneamente, ¿no? Posteriormente nos vamos a subir otro peldaño más de esta pirámide imaginaria y vamos a llegar a lo que es el sueño humano o el sueño del ser vivo. Aquí nuestro propio OXE, nuestro propio cuerpo energético, nuestro doble, es el que es capaz de llevar todo tipo de depuraciones psicológicas y emocionales que tenemos pendientes en el tonal, a las cuales no les hemos hecho caso, no les hemos prestado la atención necesaria como para poder depurarlo desde aquí, desde el tonal, para precisamente no llevárnoslo hacia el sueño. El sueño lúcido es aquel en el cual tú ya te diste cuenta que estás soñando dentro de un sueño. A veces es un pequeño instante en el cual dices, estoy soñando porque puedo ver cosas ilógicas, porque puedo taparme la nariz y puedo respirar, porque puedo estirarme los dedos de la mano, porque puedo muchas veces dar un brinco y saltar, o sea, vas en contra de todas las leyes que rigen el tonal, o también porque te das cuenta de que hay cuestiones ilógicas en tu sueño, por ejemplo, un elefante rosa por ahí, quizá puedas ver a un ser trascendido, un ser muy querido tuyo que te lo encuentras en el mundo del sueño y te das cuenta que estás soñando, pero eso es muy efímero, se va inmediatamente, se disipa, como es todo en los sueños, porque es precisamente energía todo lo que vemos y es solo un instante en el cual tienes esa cierta conciencia. Ese es un sueño lúcido. No hay control en el sueño, no hay mayor deliberación de tu parte en cuanto a saber qué vas a hacer dentro del sueño. Ahora qué hago, ¿no? Ya estoy dentro de un sueño consciente, ya me di cuenta que estoy soñando, pues ahora voy a tomar ese control dentro del sueño, poco a poco, cada noche intencionando, esta noche voy a darme cuenta de que estoy soñando. Hay prácticas también que se hacen frente a un espejo, para poder empezar a identificarnos con este ser doble que vive en el ensueño, para identificarnos como ensoñadores y programar nuestro inconsciente para que poco a poco lo vaya desarrollando dentro del sueño. Todos aquí somos ensoñadores hasta cierto punto, porque a todos nos enseñaron a ir al baño cuando éramos pequeñitos. El hecho de que nosotros nos despertemos en un medio de un sueño para darnos cuenta de que queremos ir al baño, conlleva mecanismos biológicos y psicológicos muy importantes para hacernos darnos cuenta de que estamos en medio de un sueño y no tener accidentes en el sueño. Nos despertamos y vamos corriendo al baño. De ahí que en este ejemplo, pues muy burdo, nos podemos dar cuenta que todos podemos ensoñar si realmente ponemos en práctica todas estas herramientas y esta disciplina que podemos llevar a cabo en el tonal, como nuestros papás lo llevaron con nosotros cuando éramos niños. ¿Cuánto tiempo tardamos en aprenderlo? Como un año, quizá, algunos. Ahorita, pues es lo que te puede llevar también, un año más o menos, para poderte dar cuenta dentro de un sueño que estás soñando. Y ya después te vas a empezar a plantear pequeñas tareas dentro del sueño. ¿Ya te viste las manos 20 veces? Ah, bueno, porque la propuesta chamánica, nahuálica, de poderte dar cuenta dentro de un sueño que estás soñando, es las señales paleolíticas que tenemos en las cuevas antiguas, en las cuales nuestros antepasados ponían manos, 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 que eran propiamente los chamanes los que ponían de esos dibujos de sus cacerías, de sus avances también, en cuanto a la magia y todo lo que veían en el contacto profundo que tenían con la naturaleza y que desgraciadamente pues nosotros en esta civilidad hemos ido perdiendo, ¿no? Poco a poco. La propuesta chamánica nahuálica es verse las manos dentro de un sueño y por medio de ese subterfugio es darse cuenta que están soñando. Pero hay muchísimos más. Tuve una alumna que era chef y ella me dijo, yo lo quiero hacer moviendo las cucharas en una olla. Perfecto, le dije, tú hazlo así. Aquellos que son abogados quizá puedan estar leyendo pues un texto y en ese momento decir, estoy soñando. Para esto pues todo el día tienes que estar repitiendo, estoy soñando,
estás haciendo anclas en tu inconsciente para que recuerde en las noches preguntarse si estás soñando o no. Bueno, ya te diste cuenta 20, 30 veces que estás consciente dentro de un sueño y que ya te diste cuenta que estás soñando. El siguiente paso sería subir otro peldaño más en esta pirámide para convertir este sueño lúcido en un sueño consciente, deliberado, en un ensueño, como le llamaba Carlos Castaneda. Aquí ya te vas a plantear pequeñas tareitas, así por ejemplo, decir, pues bueno, esta noche cuando me dé cuenta que estoy soñando, voy a ir a la cocina y me voy a comer una manzana. Voy a ir a tal lugar y voy a tomar un puño de arena. Voy a ir al mar y voy a tomar un puño de arena. Voy a meterme a bañar, a ducharme dentro de un sueño. Voy a ir a otro lugar que no conozca y voy a hacer tal cosa. Son pequeñitas tareas que pueden ser tanto en tu mundo que conoces del tonal, como mundos que tú ya vas a empezar a crear en el nahual, en el ensueño. Allá nosotros le damos forma a la energía, creamos lugares de poder, creamos escuelas iniciáticas, que de hecho los invito a todos, que mi escuela está en el Cerro de la Ventana, en Magdalena, Sonora. Ya he tenido 3 alumnos que ya llegaron. Ese es el ensueño, un acto deliberado dentro de un sueño en el cual te das cuenta que estás soñando y que tomas control de tu sueño, como si tú encarnaras a este ser energético, el doble, y tú le dices qué va a hacer dentro de un sueño. Ya dejamos de ser corchos a la deriva, a ver qué sueño hoy, a ver a dónde me lleva mi sueño, a ver qué, si no tengo pesadillas, incluso que muchos me han contado también que tienen muchas pesadillas y que hasta incluso les da miedo dormir por todas esas cuestiones que tienen todavía en su inconsciente. Y entonces damos un paso gigantesco más dentro del sueño porque las pesadillas pues cada vez son menos. No quiere decir que desaparezcan para siempre, o sea, somos seres evolutivos que quizá a veces damos pasos hacia atrás y estamos viviendo momentos complicados en nuestro tonal que las reflejamos en el nahual. Aún así llevemos a cabo pues todas las herramientas, ¿no? Toltecas necesarias para depurarlos. Pero es totalmente distinto porque tú ya tienes la experiencia y el control para volver a tu ensueño y para volver a encaminar en este desarrollo de conciencia dentro de tu sueño. Y posteriormente, cuando ya tienes este control dentro del sueño, tus sueños ya son totalmente deliberados. Ya tú tienes más noches de control que noches de como corcho a la deriva, por decirlo así, y ya llevas una práctica disciplinada en el nahual también, porque implica muchísima disciplina en cuanto a qué estás pensando todo el día, qué estás haciendo, cómo estás reaccionando, cómo llevas, qué reflejos estás em, teniendo de tu interior hacia tu exterior. Te vuelves totalmente responsable de lo que estás creando en tu tonal, porque todo es como nos dice la primera ley hermética de que todo es mente, todo es conciencia y una posterior que dice que como es dentro es fuera, lo encarnas en ti mismo y te das cuenta. Bueno, yo creé esta relación tóxica que llevo 20 años con ella y que me está totalmente chupando como un vampiro energético en mi tonal. Pues vas a ver si lo puedes cambiar o si te mejor te conviene dejarlo. Yo creé este mundo en el cual no tengo prosperidad. Te observas, qué creencias tienes. Llevas un diario de tanto del sueño como del guerrero, se llaman estos diarios, donde son prácticas plenamente de autoconocimiento y que aquí ya dejas de ser una víctima de toda tu historia personal con tus papás principalmente o con tus seres más cercanos. Y te agarras las riendas de tu propia vida y te vuelves un ser totalmente poderoso, libre, que eso es lo más importante, libre, que te sientas armónico, en paz, en salud, en prosperidad, en el tonal, y llegas a la punta de esta pirámide que es el nahual. El nahual es un ser totalmente exponenciado, es un ser totalmente libre, que es capaz de viajar entre dimensiones. No es el ser ese que míticamente nos han dicho que es el que se convierte en animales aquí. Por supuesto que sí se puede porque tú das forma a tu propio nahual para poder experimentar y tener otro tipo de experiencias desde la visión y desde la percepción de cualquier animal.
Es para eso que se convierten o que nos convertimos en animales. Yo me convierto en el ensueño, en animales, para poder tener otra percepción de lo que es la realidad. Cuando tú te conviertes, por ejemplo, en un jaguar, como este ser tan importante para los antiguos para los antiguos habitantes de Anáhuac, nos damos cuenta de que podemos ver mucho más allá que lo que es este ser humano. Puedes escuchar incluso pasos a kilómetros de distancia en una selva que tú mismo creas en tu ensueño, cuando puedes volar dentro de un sueño siendo un ave, un águila, por decirlo así, sientes tus plumas, sientes tu pico, ves con una visión que nosotros ni siquiera podemos vislumbrar como seres humanos. Entonces, todo este conocimiento no es superficial, no es así que padre que me convertí en un águila, ay, qué bonito anduve volando. No, encarnas la percepción del propio animal en el cual te estás convirtiendo. Y pues bueno, los grandes nahuales ya se convertían en lo que quisieran en el tonal. Mi maestro, que ya trascendió, mi primer maestro, él se convierte en un cuervo. De hecho, a veces todavía lo veo aquí, iba a parecer que me estoy volviendo loca, pero no, o sea, a veces lo veo aquí todavía en el tonal y a veces me fue a bromas muy, muy pesadas, como era él, ¿no? Con esta actitud muy, muy sarcástica para no perder la diversión, o no perder la alegría también de vivir y de estar aquí en el tonal. Entonces, este ser es el nahual, es un ser totalmente libre, aún en medio de todas las tribulaciones que tenemos que pasar nosotros como humanos, aunque los que ya estamos inmersos en esta civilización en el cual pues hay que pagar impuestos, hay que ir a trabajar, tenemos hijos, muchos, tenemos responsabilidades, aún con todo eso estamos lo mejor posibles, estamos en salud, estamos en prosperidad, en armonía, en paz. Y el otro día me preguntaba Rodrigo Macías que si cómo puede darse cuenta él cuando una persona es totalmente un nahual o es una persona pues avanzada, ¿no? En conciencia. Y yo le contesté con una de las frases que vienen en la Biblia, que también la Biblia hay que aprender a leerla de una forma distinta a lo que nos han enseñado, dejando a un lado los miedos y las culpas. Pero se nos dice en la Biblia que por sus frutos los conocerás. Cuando tú quieras conocer realmente a un gran ser que puede ser tu próximo maestro o tu próximo aprendiz también, porque todos estamos aprendiendo y enseñando al mismo tiempo, veas cómo es su vida. Pues, observen a sus maestros, qué vidas llevan, cómo es su familia, su prosperidad, su salud, porque también hay que ver que estamos todos en esta guerra hacia nosotros mismos, no hacia afuera, y que tenemos que ir venciendo a los 4 enemigos que tenemos como humanos, y que es primeramente el miedo. Muchos alumnos míos me llegan con muchos, muchos miedos arraigados, sobre todo, pues, de las religiones. De culpas también que nos arraigan desde pequeñitos, a que nacemos, pues, con un pecado original, que las oraciones son muy, destinadas a creernos que somos menos, a creernos que es muy distinto a lo de la importancia personal, que todo eso también hay que estudiarlo, em, a tener siempre eso de por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, y hacernos muchísimo menos y estar siempre como por debajo de lo que realmente somos, ¿no? Somos fractales de este ser inorgánico, primordial, creador de todas las cosas. María, ¿cómo tú entiendes que hay personas que viven estas experiencias en forma espontánea, natural, muy abiertamente, y hay otras personas que les cuesta o que nunca han tenido una de este tipo de experiencias o incluso dicen que no recuerdan los sueños? Hay personas que dicen que no sueñan. Todos sabemos que todos nosotros soñamos, pero hay personas que incluso dicen que no sueñan. ¿Cómo tú entiendes esto? Pues son configuraciones propiamente de su propio nahual, de su propio doble energético. Muchas veces ellos están en contacto desde pequeños con ciertas experiencias de su propio interior que les permite llevarlo a cabo naturalmente. Todos tenemos esa potencialidad. Desgraciadamente, pues desde los aspectos biológicos ni culturales nos enseñan, educacionales, a desarrollarlo. Y pues muchas veces lo que se lleva a cabo es el desprendimiento de nuestro cuerpo energético, de nuestro propio cuerpo físico, para ir a viajar
ya sea en esta tercera dimensión o hay algunas personas que se van hasta la cuarta o a la quinta naturalmente. Pero muchas veces lo que he visto es que no lo han aprovechado para su mayor desarrollo de conciencia porque lo toman como si fueran viajes turísticos, por decirlo así, de ir a conocer tales lugares o de ir a visitar familiares aquí en el Tonal. O, por ejemplo, lo que hacen los espías rusos, estadounidenses también, es lo que se llama la visión remota, que ellos lo hacen con una parte de lo que es sus sentidos de desprendimiento de su propio cuerpo energético para ir a espiar, ¿no? Por decirlo así. Y otras personas también aprovechan sus propias capacidades naturales de los viajes astrales, que ahorita voy a hacer una distinción de lo que es un viaje astral, pues para ya ir a desarrollar su propia conciencia, ¿no? Por medio del sueño. Son los menos, pudiéramos decir que son muy afortunados por tenerlo ya desarrollado, sin tener que llevar a cabo todas estas herramientas necesarias para poder despertar a nuestro doble y para poder encarnarlo. Y la distinción que quería hacer respecto del viaje astral, que ya es propiamente el contenido de lo que es un sueño consciente. Es el contenido de lo que puedes hacer cuando ya tienes control dentro de un sueño, cuando ya te das cuenta que estás soñando y que puedes ir a viajar, que puedes ir a explorar, que puedes ir a escenarios. Tú mismo puedes crear tus propios escenarios en el ensueño y darles la forma, el color, lo que tú quieras, ya cuando estás en estados más acrecentados de conciencia. Y muchas veces te vas hasta otras dimensiones en las cuales lo que tú mismo creas, ni siquiera lo podemos vislumbrar aquí en el tonal, por las formas que eres capaz de crear. Yo tengo la impresión que las personas que normalmente tienen habilidades, ya sea teniendo sueños lúcidos o viajes astrales, son personas que normalmente en el estado de vigilia están como muy atentos, son muy observadores. Entonces, cuando están soñando, también siguen siendo observadores y se dan cuenta cuando algo no cuadra, cuando algo no calza, y de ahí eso es como que les despierta una señal de alerta y dicen, parece que esto es un sueño. Voy a contar, en mi caso personal, yo tenía un sueño recurrente que era mover las cosas con la mente. Entonces yo siempre en los sueños decía, pero ¿por qué si es tan fácil mover las cosas con la mente? ¿Por qué no le digo a la gente que yo puedo mover las cosas con la mente y le explico a la gente cómo hacerlo? Y me despertaba y me daba cuenta que era un sueño y eso era muy recurrente hasta que me ocurrió que en un sueño dudé y dije, yo en los sueños muevo las cosas con la mente. Observé un objeto y se movió. Y ahí dije, estoy soñando. Esa fue como mi forma de entenderlo y ahora cada vez que dudo si estoy viviendo una experiencia de vigilia o sueño, busco algo, lo muevo. Si se mueve, entonces es porque estoy soñando. Y pasa que también en el estado de vigilia, o sea, despierto, veo algo y si estoy dudando, será un sueño o no, que me ha pasado y no se mueve, entiendo que estoy en estado de vigilia. Así es, mira, diste con un punto muy importante. Todas las técnicas toltecas que se llevan a cabo para abstraer la energía que se quedó estancada en el pasado y que nuestro inconsciente lo revive como si estuviéramos en el presente. Por ejemplo, alguna cosa que a ti te pasó en la infancia y que te duele todavía, tu inconsciente lo vive como si estuviera pasando en el presente. De hecho, lo que tenemos que objetivizar o lo tenemos que intencionar todos los que estamos en este camino es estar en el aquí y en el ahora. En náhuatl se dice Nikanash. Nikanash, siempre que se vayan al pasado con todas las cuestiones que traemos arrastrando, es importante que estemos siempre en el presente. También ya nos lo dijo en su último libro Eckhart Tolle, el arte de estar en el aquí y en el ahora. Él lo desarrolló, pues, de otras formas, pero son vertientes que tienen muchísimos años de sabiduría ancestral. Em, y es precisamente eso, el darnos cuenta. Yo ya después a mis alumnos, cuando van un poquito más avanzados, les digo, pues, que, siempre estén en el aquí y en el ahora, haciendo también determinadas técnicas de apertura de percepción. Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos una visión periférica, pero siempre estamos viendo solo hacia enfrente. O sea, yo, por ejemplo, ahorita te estoy viendo a ti, pero al mismo tiempo estoy viendo 180 grados hacia acá. Y nunca ponemos atención a esas partes en las cuales, si estuviéramos más atentos en el aquí y en el ahora, nos diéramos cuenta de todo lo que pasa por acá. Vamos a empezar a ver sombras, vamos a empezar a ver seres que ni siquiera sabíamos que existían en este tonal y que incluso muchas veces ni nos ven ellos, ellos están en su propio
conciencia en su propio mundo, por decirlo así, y también empezar a perder absolutamente todos los miedos. La sombra no siempre tiene que estar identificada con todo aquello que es maligno, que es negativo, que nos puede hacer daño. Simplemente les tocó tener esa forma en esta existencia y a veces nos pueden dar más bien y más sabiduría que un ser que vemos de luz, por sobre todo en los sueños, como tú también ahorita lo estabas viendo. Hay muchísimas técnicas para darnos cuenta también de que estamos soñando dentro de un sueño y después empezamos a perder lo que es la distinción entre el tonal y el nahual, porque nos empiezan a suceder milagros aquí en el tonal. Es cierto, el tonal se rige por reglas que son propias de la tercera dimensión, que quizá no es como en un sueño, que si yo digo, se me antoja, porque allá también podemos experimentar todos nuestro gusto, por decirlo así. Se me antoja una pizza, por decirlo, en el ensueño y te aparece la pizza. A lo mejor aquí en el tonal tendrías que decir, se me antoja la pizza. Y al ratito llega un compañero tuyo y dice, mira, compré una pizza. Y empieza a suceder todo este tipo de sincronicidades. Y el ensueño siempre te va a estar jalando, jalando, como me pasa a mí, que les platico, ¿no? Que siempre tengo sueño, pero hay que llevar a cabo también lo que son los anclajes, anclajes al tonal, pues para no dejarnos ir, ¿no? Y estar queriendo siempre estar allá. Los anclajes son todo eso que nos puede hacer regresar a este mundo del tonal. Pues para mí es mi familia, son mis hijas, todos los intereses que tengo ahorita. Por ejemplo, pues todos los grupos de ensoñadores que tenemos por todo el mundo y que ya están avanzando en este desarrollo de conciencia. Y también el hecho de que, como tú dices, que hay formas de darte cuenta dentro de un sueño de que estás soñando, porque ves ciertos emblemas de transferencia. Así se llama lo que tú viste. Son emblemas de transferencia que son objetos, puertas, ventanas, objetos propiamente que tú les diste esa forma en el ensueño. Eres tú, es tu conciencia, tu cerebro dando esa forma. Ya posteriormente tú le puedes dar otra. Y si quieren ahorrar más energía, pues háganlo con objetos o formas o conceptos que no sean tan estructurados. Puedes hacer una esfera blanca, por decirlo así, y te metes a ese emblema de transferencia cuando sabes y ya tienes desarrollada tu intuición para saber que no es un ser de conciencia propia, ¿no? Que pueda ser, que te pueda abstraer tu propia energía allá, que es lo único que nos puede pasar. Nos quedamos sin energía. Y ya entras a lo que es el ser inorgánico, el universo, y te fusionas con él. Y eso es preciosísimo porque vuelves a tu origen, a tu propia esencia, y sientes este amor infinito que quizá muchas de las personas que hayan tomado plantas sagradas me han contado a mí qué es lo que han experimentado. Esta fusión con un ser de amor incondicional, precioso, que nosotros también lo podemos experimentar en el ensueño, cuando ya estamos más conscientes, cuando ya dejamos de tener pues todos estos sueños que están en las bases de la pirámide y accedemos ya a lo que es un sueño consciente o al propio Nahual. A mí me llama la atención que hay personas que dicen tener sueños compartidos, ¿no? Por ejemplo, mis padres han tenido algunos sueños en que han soñado exactamente lo mismo. Entonces, yo estaba presente cuando mi mamá, por ejemplo, empieza a relatar un sueño y mi papá dice, ay, yo también soñé contigo y tú estabas haciendo esto. Y continúa el relato y es como que los dos soñaron lo mismo, estaban juntos en el mismo sueño. Hay personas también que yo he visto que planifican viajes. ¿Tú tienes experiencia de eso o qué opinas al respecto? Por supuesto, ese es el fin también del ensueño, encontrarte con las partidas de los ensoñadores. Allá, cuando estás allá y te encuentras con otros ensoñadores, o bien esporádicamente con familiares que no son ensoñadores, pero que también creas y compartes los propios escenarios, porque son precisamente lugares que comparten en el tonal. Seguramente se encuentran en lugares en los cuales son conocidos para ellos, porque pues son las importaciones que hacemos desde la tercera dimensión hacia el sueño. A veces son deliberados, o sea, que te pones de acuerdo, como en este caso las partidas de los ensoñadores, y otras veces son totalmente circunstanciales, que muchas veces por reunir cierta energía en el tonal, te encuentras con tu esposo. Yo tengo muchas historias sobre eso, de hecho he contado en muchos podcasts que me encuentro con mi esposo, con mis hijas. Bueno, mis hijas sí son ensoñadoras, mi esposo no, pero nos pasan cosas muy curiosas porque, por ejemplo, a veces en casa
yo le digo, ay, soñé que quitabas tal cuadro, ¿no? Que está en un pasillo. No, que ya no estaba el cuadro en el pasillo, que veía el espacio en blanco y yo me preocupaba en el sueño, ¿no? Porque no estaba el cuadro. Y me dice, es que yo lo quité dentro del sueño, vi que quería poner otro, entonces andaba haciendo pruebas en el sueño de qué cuadro poner, pero precisamente la misma noche, las mismas circunstancias, el mismo cuadro, o sea, no son coincidencias, pues son sincronicidades que vivimos en el sueño. Pero ya cuando tienes control dentro de un sueño y que lo puedes hacer deliberadamente, ya te encuentras con otros ensoñadores dentro del sueño y se les llama partidas del nahual desde la toltequidad. Haces tipo lo que son encuentros en diferentes espacios a los cuales vas creando consensos de percepción dentro del sueño, pero todos le imponen también su propia percepción. Entonces puede ser que tú veas algo, por ejemplo, yo que tengo mi escuela, las que les digo es en el ensueño, la que está en el Cerro de la Ventana es en el ensueño, no es aquí en el Tonal, porque por ejemplo una señora me decía, pero yo no puedo ir a Sonora porque me queda lejos, es de España. Y le digo, no, es que no es aquí, es en igual, en el mundo del sueño nos vamos a encontrar. Y te digo, 3 alumnos míos ya llegaron a mi escuela onírica, que se llama como mi escuela, también Templum Sacrum, y que incluso son 2 hombres y una mujer que llegó. Y la mujer me dice: "Oye, ¿le puedes poner oiga, porque me hablan de usted, ¿le puede poner un letrero que diga Templum Sacrum? Porque me ha costado trabajo llegar". Porque yo les impronto en los cursos los paisajes de cómo ven el lugar, o qué es importante para su propia percepción. Tienen que saber al lugar al que tienen que llegar y saben las coordenadas, les enseño fotos, les enseño cómo se ve el desierto, cómo se ve el cerro, dónde está ubicado, porque si no se pueden perder, ¿no? En el ensueño o crear su propia escuela y su propio mundo, dentro del nahual. Entonces es impresionante, porque ya, por ejemplo, las partidas que yo tengo con mis propios maestros de ensueño, que son un ser trascendido que fue mi primer maestro y los demás todavía están vivos, tú tienes la oportunidad de posteriormente venir y decir qué vimos en el ensueño, qué cosas o qué funciones llevamos a cabo dentro del sueño, porque allá las partidas se llevan a cabo precisamente para abstraer energía, para poder seguir ensoñando y poder seguir aprendiendo y seguir viendo si hay mayores compuertas a las cuales podamos acceder. Y se hacen también juegos en el Nahual y es muy divertido porque, por ejemplo, allá yo acabo de sacar un libro hace un mes que se llama La cadena mágica de Lucy Brunner, está de venta en Amazon. En este de La cadena mágica de Lucy Brunner viene un juego que se lleva a cabo en una partida del tonal, que es en una tormenta eléctrica que nosotros mismos creamos en el sueño, en este consenso perceptual, energético dentro de un sueño, se hace la tormenta y nosotros sabemos como unas vasijas y tenemos que andar cazando rayos. Y es padrísimo, o sea, porque como allá no hay límites, puedes correr rapidísimo, puedes brincar hasta las nubes, puedes sacar los rayos que ya cayeron de la tierra, no te da miedo, pues, que te vayas a electrificar con la tormenta. Y es muy bonito porque también todos los ensoñadores, no hay ego, ya cuando llegas a esos portentos, a esos niveles, ya no hay ego, y todos somos como si fuéramos unos fractales de algo más grande, y que todos cumplimos funciones específicas, cada uno, pero al mismo tiempo, todas las funciones del gran, órgano del cual somos parte, que es esta partida del nahual. Entonces, también puedes ir a escuelas iniciáticas, con maestros del ensueño, que es precisamente mi objetivo, el hecho de que todos mis alumnos puedan llegar alguna noche. Es bien curioso porque algunos llegan y me ven que estoy dando clases y se quedan atrás y ya no pueden pasar. Y dicen que les digo, recapitulen, recapitulen, acéchense para que puedan llegar. Y también es muy importante que sepan que los que ya estamos en estados acrecentados de conciencia del ensueño, vamos creando dobles, nos multiplicamos. Pero esos dobles tienen nuestra propia esencia, nuestra propia conciencia. Y también dicen que si bueno, Carlos Castaneda decía que si nos encontramos nosotros de cara a cara con este doble, podemos fusionarnos con él y fusionarnos con este gran universo. Entonces, que es mejor que cada doble tuyo ande cumpliendo sus propias funciones, porque mucha gente, muchos alumnos míos o incluso gente que ve podcast y demás, se impronta energéticamente conmigo y ya me ve en los sueños.
Entonces vienen y me cuentan, me dijiste tal cosa, me ayudaste con tal cosa, y ya son propiamente mis dobles que están en todo el mundo del ensueño, dando estas pautas para poder atraer a más ensoñadores o a más personas en este desarrollo de conciencia. ¿Y tú qué opinas de los sueños premonitorios? ¿Por qué algunas personas viven sueños premonitorios? ¿Cómo ocurre esto? ¿Qué mecanismo se gatilla? ¿Cómo operan los sueños premonitorios? Bueno, los sueños premonitorios son propiamente porque por medio del sueño nuestro propio cuerpo energético es capaz de acceder a otras líneas temporales. Pueden ser líneas temporales futuras o líneas temporales del pasado. Premonitorio se refiere al futuro, que nosotros podemos acceder a una línea temporal de una posibilidad que puede ocurrir en el tonal. Precisamente luego nos advierten de cuestiones que pueden pasar si no les ponemos atención y llevamos actividades en el tonal para poderlas cambiar. Se accede a estas líneas temporales como una forma de que nosotros podamos poner atención y llevar a cabo ya sea cuestiones muy específicas en el tonal, atenciones necesarias, muy deliberadas, muy en conciencia, para que eso que vimos, si bien no pase, o si son cuestiones que tienen que ver ya con la gran muerte, por decirlo así, podamos nosotros tomar ciertas actividades también dentro del tonal para que si ese ciclo se tiene que cerrar para una persona, pues nosotros tengamos la oportunidad ya sea de hablar con ella, ya sea de cerrar ciertas cosas que tengamos pendientes, o bien si son avisos de cuestiones que puedan pasar respecto de peligros o de cosas que tengan que ver también con circunstancias del tonal, pues nosotros podamos tomar acción en el tonal porque es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Este puente que se crea entre las atenciones permite que toda la información que nos llevamos tanto del tonal al nahual como del nahual al tonal forman lo que es este puente que se le llama tercera atención. Entonces, toda la información que nos podemos traer del nahual, pues sea información de conciencia, ¿no? Sea información que nos permita también poder tomar ciertas acciones en el tonal. Y por supuesto que vamos a seguir importando, percepciones del tonal hacia el nahual, porque es lo que nos permite en el nahual darle forma a todo lo que vemos allá energéticamente al inicio. Posteriormente se van a dar cuenta de que hay cosas inimaginables, cosas que ya ni siquiera le tenemos que poner color, formas. Y entre más, sobrio sea lo que formemos allá, menos energía nos va a abstraer en el nahual. Yo tengo la impresión que de pronto cuando nosotros tenemos sueños, cuando soñamos y volvemos acá y tenemos que traer esa información al mundo o a nuestro cerebro para que lo procese o lo guarde, finalmente se pierde esa información. Por eso a veces quedan medio fragmentados los sueños. Pero cuando tenemos una experiencia de un sueño premonitorio, algo en el futuro y lo mantenemos en el presente o en el consciente más bien dicho, y ese hecho ocurre, lo entendemos como sueño premonitorio. Pero cuando no hemos estado tan lúcidos y esa información de un hecho que no ha ocurrido, no la retenemos en el consciente, sino que queda en el subconsciente, y ese hecho ocurre, nos da la sensación como de esto yo ya lo viví, y sale como del subconsciente como un déjà vu. ¿Tú qué opinas al respecto? Lo que pasa es que todo lo que vivimos en el sueño, me lo decía mi maestro, es más lo que aprendemos en el sueño, porque los tiempos allá no son lineales como aquí. Entonces, todo lo que aprendemos en el sueño es todo lo que vivimos en el sueño normal, estoy hablando del sueño normal, del que tenemos comúnmente todos los humanos. Lo que se vive allá en tiempo, pudiéramos equivalerlo a 100 años de lo que se vive aquí. Entonces, mi maestro siempre me decía: "Lo que más vas a aprender va a ser allá", me dice, "y lo que va a tener más frutos en el tonal es lo que vas a ver allá, en el nahual". Y respecto a tu otro comentario, no siempre es así, o sea, hay veces que sí solo accedemos como a partes de información, dependiendo, yo creo que también de lo que se nos quiera mostrar en el ensueño y de qué tan conscientes estemos en un sueño. Porque, por ejemplo, mi hija, yo he tenido muchísimos sueños premonitorios, muchos me han salvado de cosas, muy desafortunadas que hubieran podido pasar, y otros han sido de cuestiones que tienen que ver, pues, con aspectos muy importantes de mi vida. Por ejemplo, ahorita en la casa donde yo vivo, yo ya la había soñado hace 15 años. Entonces, muchas veces te tienes ciertas informaciones respecto de lo que vas a vivir en un futuro en el tonal, pero muchas veces es tan claro que no te queda mayor duda
de lo que puede pasar si no tomas tú el control y la conciencia de lo que te están queriendo mostrar. Por ejemplo, mi hija Valentina, a los 9 años tuvo un sueño premonitorio en el cual la secuestraban en el parque de la esquina, al cual íbamos todas las tardes, mis 2 hijas y yo, y el perrito, el Tommy, que todavía anda ahí, tiene 16 años ahorita, Tommy. Es un Yorkie. Y y me describió al hombre que la secuestraba, y me dijo una playera azul, un jeans y lentes de sol. Y llegó llorando, pero Valentina, pues, es una ensoñadora desde muy pequeña, ¿no? Igual que Victoria, mi otra hija. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los papás cuando nuestros hijos nos cuentan los sueños? Lo que hacemos ahorita es normalmente decirle: "Es solo un sueño, no te preocupes, vete a dormir". Nunca le preguntamos a nuestros hijos en la mañana: "¿Qué soñaste?". Eso nos va a hacer a nosotros entender qué procesos emocionales están viviendo y que muchas veces no nos lo cuentan. Si son niños pequeñitos, pues denles una hojita con crayones, involúcrenlos en la atención de sus sueños desde pequeñitos. Y ya conforme van creciendo, ya después les van diciendo: "Tú creas tus propios sueños, tú puedes tener control de tus sueños. Es un reflejo de ti mismo". Y con este ejercicio de poner a hervir agua en una olla, se van a dar cuenta que eso que sueña, pues, es el vapor que sale del agua, y que son ellos, que no dejan de ser ellos por estar en otro estado de conciencia, por decirlo así. Pues, pasaron 15 días para que fuéramos al parque de la esquina, en un lugar cerrado, en el cual era para perros. Ahí andaba el Tommy, viendo todo, es un perrito de 3 kilos, es chiquitito. Y Valentina, de 9 años, me dice: "Mamá, ahí está el señor", así señalándomelo, "que te dije que me secuestraba". Y entonces volteamos Victoria y yo, y estaba un señor con los brazos cruzados, con sus lentes de sol, su camiseta azul y sus jeans, observándonos fijamente. "Vámonos", le dije, "vámonos, vámonos", y ya nos salimos de ese espacio cerrado y nos fuimos hacia la casa que estaba a 1 cuadra y media, más o menos, del parque. El señor nos siguió, nos correteó, y a los 15 días, Mari, la persona que todavía me ayuda, y que recogía a las niñas, porque yo para ese entonces todavía trabajaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo tengo 1 año, hace apenas que renuncié. Y y le dije: "Tenga mucho cuidado cuando lleguen personas a dejar a las niñas en su camioncito, porque nos pasó esto, ¿no? O sea, nomás esté con atención al acecho", ¿no? Como decimos los toltecas. Y me habla Mari y me dice: "¿Sabe qué?", me dice: "Señora, hoy que vinieron a dejar a las niñas en el camión, está un señor enfrente, muy raro, que nos estaba vigilando. Y cuando llegaron las niñas en el camión, las tuve que bajar rapidísimo porque se cruzó el señor y venía hacia nosotras, entonces las metí rapidísimo". Total que yo pedí las grabaciones de seguridad, porque vivíamos en unos departamentos, y el administrador me dijo: "¿Sabes qué? Sí", me dice, "y ya, y también te voy a pasar las de los días pasados", porque me hizo el favor, porque ya teníamos un tiempo viviendo ahí, porque parece ser que ya hay varios hombres viniendo a vigilar a las niñas cuando llegan de la escuela. Pues yo inmediatamente tomé acción. Al día siguiente me llevé a mis hijas a Sonora con mis papás, ahí estuvieron 3 meses en lo que yo di parte al Consejo de la Judicatura Federal, porque yo trabajaba todavía ahí. Se dio cuenta también a la Procuraduría. El papá de mis hijas es abogado, entonces él también actuó y demás. Y y nos cambiamos de casa, de escuela, de todo, o sea, hicimos un cambio. Entonces, a lo que me refiero es, hay que estar muy pendiente de las señales que nos dé nuestros sueños. Por supuesto que muchos sueños están improntados por los miedos de nuestro propio inconsciente, y muchas veces podemos recrear en nuestros sueños todos los miedos que tenemos. Por ejemplo, si somos personas que vemos muchas cuestiones de noticias, de series policíacas. Yo estaba en el área penal federal, estuve 25 años ahí. Entonces, yo no veía series porque yo bastaba con lo que veía en mis expedientes para tener de primera mano todas las series policíacas de lo peor que te puedas imaginar, porque eran los asuntos más importantes del país aquí en México, en donde yo estaba. Entonces, hay que aprender a diferenciar cuando son sueños en los cuales nosotros, todavía estamos improntando cuestiones de nuestro inconsciente, de nuestros miedos, a cuando ya son cuestiones que se sienten en tu alma, cuando son de intuiciones, de cuestiones que pueden pasar y que son, cuestiones que un ser
que vive en el nahual, que puede ser tú mismo, que puede ser un ser ascendido, que puede ser un maestro que te viene a dar esa señal para que tú pongas atención y actúes inmediatamente en el sueño, en el tonal, perdón, en la tercera dimensión. Y los actos son totalmente materiales, los que se tienen que llevar a cabo. No olvidar que aunque estemos en el mundo del ensueño, del misterio, de la energía y todo eso, vivimos aquí en el tonal. Fíjate que muchas veces yo les digo a la gente que si tenemos lucidez en los sueños, también vamos a tener lucidez al momento de desencarnar, porque es muy parecido esta fase ilusoria. ¿Tú qué piensas al respecto? Por supuesto, o sea, las técnicas toltecas te llevan a estar despierto, despierto en dormido y despierto despierto, porque realmente toda la gente aquí en el tonal están dormidos, o así digan que sí están muy conscientes. Un sueño jamás te va a mentir. Si tú quieres saber realmente en qué estado de conciencia estás, ve qué tipo de sueños tienes. Y si quieres saber también en qué estado estás de conciencia, ve lo que has creado en el tonal. Entonces, todas estas prácticas te van a llevar a estar totalmente consciente, despierto, despierto realmente hacia tu interior, hacia ti, hacia ya no ser este ser mecánico de que te dejas llevar tanto por los pensamientos que tienes todo el día. Tenemos más de 60,000 pensamientos al día. No estamos conscientes de qué tipo de pensamientos tenemos porque nos dejamos llevar precisamente por la negatividad, por la victimez, por la irresponsabilidad y a veces hasta damos rienda suelta todo el día de hacer como conversaciones imaginarias con personas. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento en el que mi jefe me dijo esto y yo le voy a decir esto y le voy a contestar esto y ahí estamos en un embrollo que si nosotros supiéramos toda la energía que nos resta para ensoñar o para llevar a cabo todas estas herramientas de conciencia, lo dejáramos de hacer. Entonces es estar al acecho de ti, de tus pensamientos, de tus actos reactivos, de siempre estar haciendo lo mismo, de llevar a cabo no haceres también que te llevan a romper con esa linealidad o esa rutina que tenemos todos los seres humanos, pero no de rutinas disciplinarias, sino rutinas de pensamiento y de reacciones mecánicas en las cuales no te das esos segundos necesarios para ver todas, como lo hacía este Doctor Strange, que veía en un segundo todo lo que puede pasar si actúas de esta forma, de esta, de esta y de esta. Y poder escoger, llegó Maya, mi perrita, poder escoger la que sea mejor para ti, porque por ejemplo, en cuestiones muy de la vida diaria, vamos manejando y de repente se nos atraviesa un carro y se nos quiere meter. La primera reacción es pitarle, no te voy a dar el pase, no te lo voy a dar. ¿Cómo sabemos la otra persona qué situación tiene? Quizá traigas un niño que tiene que llegar a la escuela y esa persona tenga que llegar rapidísimo al trabajo porque si no le descuentan el dinero que necesita para su propio sustento del diario. No lo sabemos. Quizá esa persona lleva a un ser enfermo al hospital o quizá esa persona está en su propio embrollo de la mecanicidad y está agresivo y tú no le das el pase y te choca y te bajas y pueden hasta hacer de golpes, palabras y demás y te arruina hasta tu vida, te puede arruinar el no tomar conciencia de 2 segundos. 6 segundos son los que tenemos que pararnos para ver cómo vamos a reaccionar, porque quizá incluso pues pueden pasar cosas ya más graves de que se hagan hasta de golpes y hasta lo puedas hasta matar, como un asunto que tuve yo que fue muy, muy complicado porque era de un sobrino con su tío que se pusieron a tomar bebidas alcohólicas en su casa. Y entonces, él se sentía como muy enojado con el tío porque tenía como unas conductas muy egocéntricas, así lo planteó él en el proceso. Y en una de esas que estaban discutiendo, le soltó un solo golpe en la cabeza. Y el tío era mayor, tenía 70 años y se fue así para atrás el tío. Y cayó en la banqueta y se pegó aquí. Y se murió el tío. Él venía por homicidio. Homicidio, es doloso, pero eventual. Ya son cuestiones, pues, técnicas, ¿no? Pero cosas así nos pueden llegar a pasar, o sea, cuando no tenemos 6 segundos de conciencia en nuestra vida y ver en un ejercicio energético muy importante. Cierren sus ojos 6 segundos y vean así en diferentes líneas temporales rápidamente qué puede pasar
Y lo mejor siempre es actuar con neutralidad, entrar con, actuar con conciencia y algo muy difícil para todos los que estamos en este tonal, actuar con amor hacia esa persona, diciéndole, pásale, no pasa nada. Entiendo que vas a sacar próximamente un libro y el contenido es muy interesante porque tiene que ver con tu tema. ¿Nos podrías contar de qué se trata? Bueno, el otro libro va a salir con Penguin Random House. Todavía no tenemos el título que va a llevar como fin, pero es una experiencia muy importante que tuve yo en el reclusorio Oriente. Yo cuando recién llegué a trabajar aquí a la Ciudad de México, estuve en un juzgado de procesos penales federales, en el cual de primera mano ves a todos los procesados, a los sentenciados, tienes un contacto muy, muy cercano con ellos, con sus familiares, sus testigos y demás. Y me pasó algo muy raro en el cual sí te das cuenta de que aquí en el tonal también te encuentras con personas por tu propia frecuencia y tu vibración. En medio de todo este caos que es estar en el reclusorio Oriente, entre tantas personas afligidas por sus propias vidas, que ya cuando te empiezas a conocer, a conocerlos, te das cuenta que también muchos son víctimas de sus propias historias personales, sobre todo de su infancia. Te das cuenta que hay personas que son luz todavía, a pesar de todo lo que vivieron. Y a mí lo que me pasó es que yo estaba a 2 metros de la rejilla de prácticas del reclusorio, en el cual llevaba pues eh, desahogo de declaraciones, íbamos a hacer visitas a los reclusos, nos dábamos cuenta pues que están en condiciones deplorables aquí en México, en los reclusorios. También hay hacinamiento, o sea, esto es que en un pequeño pedacito de una celda de 4x4 viven o están reclusos 20 personas. Entonces, los ambientes carcelarios son muy pesados, son muy fuertes y hay que también ver la forma de ayudar a las personas que están en esas condiciones. Una de las veces que yo fui a visitas y demás, y yo tenía el proceso de esta persona también, me di cuenta de que había un observador por ahí, como tú decías, que hay que estar siempre muy pendiente. Se me queda viendo, hasta que una vez se me acercó en la rejilla de prácticas y me dice, oye, tú, porque tiene una forma muy particular, ¿no? De hablar también, tú eres una ensoñadora, me dijo. Y entonces me acerqué con él. Les estoy hablando de hace 20 años. Y ya le dije, ¿tú cómo sabes? Y ya me dijo, porque ya te he visto, me dice en los sueños. Entonces para mí fue así como, wow. Y entonces me empecé a involucrar más con él, a hablar más con él, me contó su historia, me contó por qué estaba ahí, cómo aprendió a ensoñar, cómo le sirvió el ensueño para su propio desarrollo de conciencia, porque él estaba sentenciado a 60 años de prisión por 2 delitos que cometió muy graves, que yo los hablo en el libro, y que te das cuenta de que el sueño y el ensueño precisamente sí sirven para tu propio desarrollo de conciencia y para tu propio despertar. Él pudo despertar dentro de este caos de lo que es un reclusorio aquí en México. Él pudo encontrar su propia paz en lo que nosotros podemos llamar también nuestra propia prisión, que todos vamos construyendo también en el tonal, aunque estemos libres, aunque seamos personas libres. Él, pues en condiciones totalmente distintas, ya extremas, encontró su propia libertad y de eso se va a tratar este libro. El nombre que quizá pueda ser es Sueños de Oriente. Ya veremos si sale con este nombre. Y va a salir por la editorial Penguin Random House en octubre. Y se cuenta pues toda la historia de este ser precioso que ya trascendió también. Trascendió estando en la cárcel. Él tuvo la oportunidad de salir, pero por ciertas situaciones no lo hizo y ya trascendió. Wow, tremenda historia. Claro, sí. A ver, su cuerpo físico estaba prisionero, no estaba en la cárcel, pero finalmente su conciencia no, su conciencia era libre, si tenía la capacidad de ser un ensoñador, ¿no es cierto? Sí, y bien chistoso porque a él le enseñó a alguien adentro y precisamente le dijo, yo te voy a enseñar a escapar. Y él pensó que era físicamente, cuando ya después le dijo que no, que eran sueños, pues tuvo un shock primero, ¿no? Un shock muy importante porque se enojó, pasó por un proceso, pero luego dijo, no, sí lo voy a aprovechar. María, las personas que quisieran contactarte porque quisieran conocerte o tener algún tipo de formación contigo, ¿cómo las personas lo pueden hacer? Bueno, mi red social principal, que apenas tengo un año que la abrí,
porque pues trabajando ahí en esta dependencia de gobierno y sobre todo en esa materia no podía tener redes sociales. Es Instagram. Estoy como Miranda-María con doble M. Ahí me encuentran y también un sitio de web que es templumsacrum.com, que ahí es ahí donde viene la información para que puedan entrar también a los próximos cursos y también viene un número de WhatsApp donde les prestan toda la información necesaria para que puedan contactarme. María, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido un placer, la verdad. Y nada, muchísimas gracias y mucho, mucho éxito en tus proyectos. Muchísimas gracias por esta invitación. Espero que lo disfruten y sobre todo que desde hoy pues tomen conciencia de este su ser nahual. Y como siempre les digo, nos vemos en los sueños. Y quiero agradecerle a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Y si les gustó la entrevista, compártanla, denle me gusta, suscríbanse al canal si no lo han hecho y así podemos llegar a muchas más personas. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Quiero agradecer a cada uno de los miembros del canal que con su aporte mensual hacen que este proyecto sea viable. Muchas, muchas gracias de corazón a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte, darle me gusta o ver uno de estos dos interesantes videos. Nos vemos en el próximo episodio.